But JD is kissing my ass. He wants my support. So I'm 18 points up. If I was 18 points down, he wouldn't want my support. J.D. Vance alguna vez comparó a Donald Trump con Hitler. No fue un error ni tampoco una exageración. Lo describió con todas sus letras. America's Hitler. Así lo llamó y lo dijo siendo parte del mismo espectro político. Un conservador que, en teoría, se oponía al extremismo. Un autor que se convirtió en estrella mediática por atreverse a criticar a su propio partido. Un hombre que parecía tener principios. Hoy, ese mismo hombre es vicepresidente de los Estados Unidos. No candidato, no aspirante, vicepresidente. La segunda figura más poderosa del país. El rostro que aparece detrás de Trump en cada evento oficial. El que firmará leyes, encabezará comisiones y podría, si ocurre algo, asumir la presidencia. J.D. Vance no solamente se reconcilió con el hombre que comparó con un dictador. Se puso a su servicio. Y eso no es un giro político, eso es una traición histórica, porque no estamos hablando de alguien que simplemente cambió de opinión. Estamos hablando de alguien que, en privado, decía que Trump era un fraude económico, que su promesa de populismo era vacía, que su única política medio coherente, la de China, estaba mal ejecutada. I think there's a chance, if I feel like Trump has a really good chance of winning, that I might have to hold my nose and vote for Hillary Clinton. I think that I'm going to vote third party because I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. Estamos hablando de un hombre que meses antes de la elección del 2020 predijo que Trump iba a perder y que después se sumó a la mentira del fraude electoral como si nunca hubiera dicho nada. And sometimes, of course, I've disagreed with the president, but I've also been extremely open about the fact that I was wrong about Donald Trump. El mismo hombre que coqueteaba con la idea del Medicare for All, que decía que un sistema de salud universal podía ser algo que era coherente, ahora ataca cualquier intento de ampliar derechos como si fueran herejías. El mismo hombre que hablaba de compasión cristiana hacia los pobres, hoy defiende políticas migratorias que son crueles con el argumento de proteger una supuesta historia compartida de América. I think the U.S. Conference of Catholic Bishops has frankly not been a good partner in common sense immigration enforcement that the American people voted for. And I hope, again, as a devout Catholic, that they'll do better. And I think that the U.S. Conference of Catholic Bishops needs to actually look in the mirror a little bit and recognize that when they receive over $100 million to help resettle illegal immigrants, are they worried about humanitarian concerns or are they actually worried about their bottom line? Aquí no hay contradicción, aquí hay una estrategia. Esto no es un desliz, es un patrón. J.D. Vance no cambió de ideas, cambió de tono, cambió de aliados, cambió de objetivo, borró su pasado y lo reescribió cuidadosamente. There is definitely an element of Donald Trump's support that has its basis in racism or xenophobia. Y convirtió cada renuncia en un peldaño más hacia el poder. Lo que ayer era condena, hoy es consigna. Lo que ayer parecía autoritario, hoy lo presenta como necesario. Lo que ayer le generaba miedo, hoy lo defiende con entusiasmo. Y lo más peligroso no es él. Es lo que representa, porque J.D. Vance es la prueba de que en este sistema se puede subir traicionándolo todo, que el poder ya no requiere convicción, solamente narrativa, que la coherencia se ha vuelto un lujo y que el precio del éxito, al parecer, es vender el alma al mejor postor. I'm gonna get in trouble for this, but my worry with Trump is that he set my grandfather on fire. He seems like a disgusting toddler. Donald Trump can't win any fight against wet noodles. I didn't vote for Trump, but you have to pretend to be somebody you're not to get good jobs in Washington, D.C. This isn't being recorded, is it? Y lo más grave, que no está solo, que hay decenas de políticos haciendo exactamente lo mismo, editando sus tweets, ocultando sus opiniones, ensayando su nuevo personaje, esperando el momento justo para dar el salto. Porque si J.D. Vance pudo hacerlo, ¿quién va a ser el próximo? Hoy en Línea de Fuego yo te voy a mostrar cómo J.D. Vance, el hombre que alguna vez advirtió que Trump podía convertirse en un tirano, terminó siendo su vicepresidente. Esto no es ficción, no es una parábola, es la historia real de cómo el cinismo, la ambición y la traición se convirtieron en requisitos para poder escalar en el poder. Yo soy Poncho de Anda y te doy la bienvenida a este espacio donde llamamos a las cosas por su nombre. Porque mientras otros te están vendiendo discursos reciclados, aquí hablamos de política con datos, con historia y con coraje. Si estás listo para entender cómo un intelectual se convirtió en cómplice, cómo un denunciante se transformó en discípulo y cómo un país entero puede normalizar la hipocresía más brutal, bienvenido. Comparte este contenido y únete a la comunidad donde cada vez más personas abrimos los ojos. Y ahora sí, ¿qué te parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? J.D. Vance fue la gran revelación del conservadurismo en el 2016. Un autor desconocido que con Hillbilly Elegy logró algo insólito.
seducir a la izquierda liberal con una narrativa sobre la pobreza blanca en el corazón de Estados Unidos, mientras alimentaba a la derecha con la promesa de una voz desde adentro, una especie de traductor cultural entre las élites y los olvidados de Apalacha. You know, there's a sense when you grow up like I did, when you grow up among the people that I grew up among, you know, we're proud and we love our communities and we love the people we're around and we don't like to be judged. And there's this sense that folks like President Obama and frankly a lot of folks in the Republican Party too, they look down on people like me. It's one of the things I've realized in writing this book. So many people come up and say, thank you for being honest about the problems, but thank you for being sympathetic. And I really think that's what folks need. They need sympathy and they need understanding. Pero con cada entrevista, con cada análisis, él tejía una narrativa que deslizaba culpas hacia las víctimas, no hacia los sistemas. Y aunque en el 2016 se mostró claramente opuesto a Trump, al que calificó de inmoral, ignorante y sí, el Hitler americano, su postura nunca fue moral, fue táctica. And so one of the takeaways is not just that the Republican Party base is somehow fundamentally flawed in a way that's unique in American political history, it's that Trump is a really bad candidate and frankly, I think a really bad person. Porque en Vance siempre hubo cálculo. Su rechazo a Trump no nació del humanismo, sino del desprecio a la torpeza. Lo que le molestaba no era el autoritarismo, sino el desorden. No era el desprecio por las minorías, sino la falta de ser sofisticado. Y cuando Trump demostró que no necesitaba parecer civilizado para gobernar, Vance entendió perfectamente que su propio estilo podía ser la versión 2.0 del trumpismo, más articulado, más limpio, más vendible. En febrero del 2020, cuando todavía quedaba tiempo para una elección, J.D. Vance ya tenía claro que el experimento de Trump estaba fallando. Así que lo escribió en mensajes privados, criticó su política económica, cuestionó la falta de resultados y se burló de la supuesta estrategia populista del presidente, a la que llamó disfuncional y vacía. Reconocía que la promesa de reindustrializar América se había quedado en eslogans, que los aranceles no habían traído empleos, sino costos, que la guerra comercial con China estaba mal planteada y peor ejecutada. Lo sabía todo, lo entendía todo, y sin embargo, cuando Biden ganó, Vance cambió el libreto como quien cambia de traje. Se sumó sin dudar a la narrativa de que había un fraude electoral. First of all, on the election of 2020, I've answered this question directly a million times. No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election? Not by the words that I would use. Okay? So look, we can, but look, I really couldn't care less if you agree or disagree with me on this issue. Acompañó las teorías de conspiración, validó las mentiras, no porque creyera en ellas, sino porque entendió que el nuevo precio del boleto para entrar al tren del poder MAGA era repetirlas sin titubear. Lo que antes decía en voz baja, ahora debía de enterrarse. Lo que antes criticaba con argumentos, ahora se transformaba en consigna. Y ahí empezó el verdadero proyecto de borrar la versión anterior de sí mismo, convertir al J.D. Vance del 2016 en un malentendido, editar su historia pública, justificar sus contradicciones con tecnicismos que nadie comparaba, pero que sonaban lo suficientemente plausibles para pasar la prueba del ciclo de noticias. Sus asesores dijeron que sus críticas no eran contra Trump, sino contra los republicanos tradicionales que bloquearon su agenda, que no era traición, era madurez política. Pero las fechas no mienten, los mensajes no mienten, los discursos tampoco. En 2020 decía que Trump perdería con Biden y cuando eso ocurrió salió a gritar que el sistema estaba amañado. Antes apoyaba la expansión del sistema de salud, ahora lo combate como si se tratara de comunismo. Antes pedía compasión y ahora exige exclusión. Esa no es una evolución, es un desmantelamiento programado de sus propias ideas. Y ahí es donde está la trampa, porque Vance no se reinventó, se camuflajó. Y ese camuflaje es aún más peligroso que la furia de los extremistas abiertos, porque viene disfrazado de sensatez, porque puede infiltrarse en espacios moderados y convencer a los escépticos de que no es tan grave, porque sabe usar palabras como clase trabajadora y tradición mientras defiende políticas que empobrecen y excluyen. Why should Americans trust that you will give Donald Trump the advice he needs to hear and not just the advice he wants to hear? You have 2 minutes. Well, first of all, Margaret, because I've always been open. And sometimes, of course, I've disagreed with the president, but I've also been extremely open about the fact that I was wrong about Donald Trump. I was wrong, first of all, because I believed some of the media stories that turned out to be dishonest fabrications of his record. But most importantly, Donald Trump delivered for the American people. And yeah, when you screw up, when you misspeak, when you get something wrong and you change your mind, you ought to be honest with the American people about it. It's one of the reasons, Margaret, why I've done so many interviews is because I think it's important to actually explain to the American people where I come down on the issues and what changed. Now, you pointed out to messages from 2020. Margaret, I've been extremely consistent. Vance entendió muy rápido cómo funciona la nueva derecha.
En el universo MAGA, la ideología es secundaria. Lo que importa es la lealtad, la obediencia, la capacidad de repetir sin cuestionar y, sobre todo, la voluntad de destruir al enemigo común, real o imaginario, sin preocuparse por las consecuencias. J.D. Vance asumió ese rol con entusiasmo. No fue empujado, se lanzó de cabeza. Hoy ya no es un aspirante, ya no es una figura emergente, es el vicepresidente de los Estados Unidos y no llegó ahí por defender una visión alternativa del conservadurismo, llegó por someterse por completo a Donald Trump, por borrar sus dudas, enterrar sus críticas y convertirse en un espejo funcional del líder que antes despreciaba. Vance ya no es un senador que apoya a Donald Trump, es el vicepresidente de un presidente condenado a 38 cargos, es el plan de respaldo, es la garantía de continuidad. Y lo más alarmante es la prueba viviente de que el poder no necesita principios, solamente estrategia, de que un hombre puede destruir su propia integridad pública y ser recompensado con el segundo cargo más poderoso del país. JD? Where's JD? What the hell happened to JD? Hoy J.D. Vance es un símbolo de todo lo que está mal en la política de los Estados Unidos, no solamente por lo que dice, sino por lo que demostró. Que la hipocresía se ha institucionalizado, que ya no exige coherencia, sino flexibilidad narrativa, que los ideales son descartables, siempre y cuando se digan las frases correctas en el momento preciso. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this Congress. Y eso nos deja una lección urgente. Si alguien con formación, con lectura, con influencia, puede prostituir sus propios principios y aún así ganar, ¿qué mensaje entonces se le está dando a toda una generación futura de líderes? J.D. Vance es el modelo a seguir. Es la plantilla que el sistema actual está perfeccionando. Figuras que simulan integridad para luego venderla al mejor postor. Hombres que aprenden a utilizar el lenguaje de los principios para poder llegar al poder y que después lo desechan en cuanto cruzan la puerta. J.D. Vance no llegó donde está a pesar de su hipocresía. Llegó gracias a ella. Ese es el dato más brutal de todos. Porque cuando un país recompensa a un traidor y castiga al íntegro, lo que se está construyendo no es una nación, es un culto, un ecosistema donde no importa lo que tú pienses, ni lo que sientas, ni lo que dijiste ayer. Solamente importa si te alineas hoy. Y eso, si no nos alarma, entonces ya hemos perdido más de lo que creemos. Si tú también estás harto de ver cómo se premia la traición, si te indigna que el poder se construya pisoteando principios, este es tu momento para levantar la voz. Dale like a este video, compártelo con quienes aún creen que todos los políticos son iguales y únete a esta comunidad que no se está vendiendo, que no se calla y que no se rinde. Porque mientras ellos borran su pasado, nosotros lo vamos a documentar. Yo soy Poncho de Anda y esto es Línea de Fuego. Los espero en la próxima. Por lo pronto, cambio y fuera.